Entonces ahora la actividad ya no es la elección de oficiales, sino que la lección número 10, en la lección número 10 vamos a tratar con la aceptación de nuevos miembros. Aceptación de nuevos miembros. Mis hermanos, la aceptación de nuevos miembros, solo voy a resumir el principio bíblico de dónde lo sacamos. En la aceptación de nuevos miembros, nosotros tomamos nuevos miembros porque eso es parte de la gran comisión. ¿Cómo nosotros sabemos que se está cumpliendo con la gran comisión? Bueno, por el hecho de que se está predicando el evangelio, el Señor está salvando personas, las estamos bautizando, y cuando bautizamos a esas personas son recibidas en la membresía. Así que aceptar miembros es básicamente decir, la iglesia está cumpliendo con la misión central que se le dio. ¿Y cuál es? Cumplir la gran comisión. Así que ese es el principio, esa es la responsabilidad que tenemos, y la iglesia, por lo tanto, una iglesia sana, siempre tiene que estar en una lucha de nuevos miembros, disciplina de los miembros, crecimiento de los miembros, pero la aceptación de miembros es la primera parte. Así que, cuando hablamos aquí de la aceptación de miembros, hablamos de cómo las llaves se usan para abrir la puerta e invitar personas a entrar en la comunión del reino de Cristo en la tierra. Esta línea anterior al punto número 1 nos muestra también en este proceso algo previo que debe ser hecho para poder aceptar nuevos miembros. Aquí yo quiero hablarles rápidamente de 3 cosas que deben ser comprobadas, que deben ser tratadas por el pastor. Esto puede incluir discipulado, enseñanza, predicación del evangelio, por supuesto que implica tiempo, pero hay 3 características que debe tener alguien para poder ser considerado un miembro. Eso es el hecho de ser creyente, el hecho de ser voluntario y el hecho de estar comprometido. Creyente, voluntario y comprometido. Son 3 palabras clave que nosotros las utilizamos constantemente en la plantación de nuevas iglesias. Lo usamos también para poder recibir nuevos miembros en una iglesia, porque para que alguien pueda ser reconocido como un miembro, primero tiene que cumplir estas 3 características. Hablemos brevemente de esas 3. Primero, creyente implica no solamente decir que es cristiano, aunque implica eso, porque tú no puedes ver el alma de las personas, pero sí puedes escuchar su profesión de fe. Yo creo en el Señor Jesús, creo que Él murió por mí, creo que Él es mi Salvador y mi Señor. Yo reconozco y lo amo con mi corazón y Él ha transformado mi vida. Todo eso es el testimonio de alguien que ha nacido de nuevo, ¿sí o no? Pero ese testimonio de alguien que ha nacido de nuevo tiene que ser conectado, contrarrestado con el hecho de cómo vive. Porque la fe no es solamente lo que digo, sino también la forma en la que yo no tropiezo mi vida o no tropiezo mi profesión a través de una vida que es completamente en contradicción con eso. Si yo digo que conozco al Señor, yo voy a tomar decisiones en mi vida. Yo voy a luchar contra mis pecados. Yo voy a procurar dar fruto de arrepentimiento real que otros puedan ver. Eso es lo que naturalmente un creyente hace. Así que para que alguien sea reconocido como creyente, tiene que decirlo, tiene que confesarlo, pero tiene también que evidenciarlo a través de su conducta. Y yo te voy a decir una cosa práctica aquí, y eso requiere tiempo. Poder escuchar lo que alguien piensa puede ser el mismo día, pero ver cómo vive requiere un tiempo necesario, prudencial, en el que tú ves su constancia en venir a la iglesia, su esfuerzo por hacer esto en la iglesia. Todo eso es una parte importante. Siempre recuerdo, hace muchos años vino una persona a nuestro culto de oración, y entonces, para mostrarle una cordialidad y una bienvenida como con las personas que nos visitan, dije: estamos muy contentos, hermanos, ya habíamos terminado. Aquí tenemos a alguien que nos visita, dinos tu nombre y dinos, no sé, de dónde vienes.
Y entonces le digo, mi nombre es fulano de tal y yo quiero ser miembro de esta iglesia, gritó así en voz alta. Y todos nos reímos, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Y fue lindo por un tiempo. Pero nunca llegó ni siquiera a empezar el proceso de membresía, porque comenzó a evidenciar claramente, ampliamente, que era un hombre que no conocía al Señor. Después abandonó a su esposa, etc. Entonces uno dice, sería el escenario perfecto, ¿sí o no? Yo quiero ser miembro de esta iglesia. Uno dice, ¿qué, Señor? Mándame muchos de esos, ¿sí o no? Gratis y mucho trabajo, ya los tenemos allí, listos para... Pero el tiempo, y como soy joven, detesto hablar del tiempo. Porque a veces yo trato de decir, no, el tiempo no es importante. El tiempo es muy importante. El tiempo prueba los corazones, el tiempo muestra lo que hay allí, el tiempo muestra nuestra verdadera profesión, el tiempo muestra lo que nosotros decimos ser, el tiempo muestra de qué estamos hechos, el tiempo muestra si hemos sanado nuestras heridas, el tiempo muestra si Cristo es nuestro Señor. Porque te voy a decir algo, hay épocas en nuestra vida que el tiempo es muy lindo y favorable, y hay otros donde es muy difícil. Y si tú vives igual, o por lo menos vas en la misma dirección durante esos dos momentos diferentes, entonces eso me está diciendo algo. Andar bien cuando todo está bien no es muy difícil. Pero como joven tengo que decir, he vivido temporadas lindas donde todo estaba bien. Y he visto como muchos viven en esa temporada repitiéndose a sí mismos que ellos son cristianos porque todo está bien. Pero cuando aprieta el frío y cuando aprietan las pruebas, sale a la luz lo que uno tiene. He tenido hombres que han venido por años a nuestra iglesia. Digo, en los diferentes años han venido hombres así, donde vienen buscando ayuda por sus problemas matrimoniales, vienen buscando ayuda por su problema familiar, vienen buscando en medio de un momento de crisis económica. Y llegan a la iglesia y me encanta que vengan al Señor, porque al final lo único que eso evidencia es que los hombres saben dónde está el verdadero refugio. El problema es que cuando esa temporada se termina, ellos vuelven a lo que hacían. Ahora veo fotos en Facebook con su esposa sonriendo y digo que bueno, por lo menos se arregló su matrimonio. Pero hay un problema serio en su alma. Él no está a cuentas con el Señor y no pudo entender el verdadero propósito por el cual tuvo este problema. Así que el tiempo es vital, pero saber qué buscas en el tiempo es todavía más importante. Una profesión creíble, pero también una vida que no tropieza lo que él está diciendo con sus labios. Pero no solamente tiene que comprobarse que es un cristiano. Cuando hablo de voluntario, hablo de alguien que sabe lo que nosotros somos, sabe lo que creemos, sabe lo que enseñamos y voluntariamente quiere ser parte de nosotros. Porque mucha gente podría querer ser parte de nuestra iglesia por razones equivocadas, ¿sí o no? Me gusta el local, me gusta el ambiente, es muy bonito, todo se siente tan dulce, aquí yo crecí, esta es mi iglesia toda la vida, todo lo que quieran pensar. Todas son razones equivocadas si no es una razón relacionada con el deber que ellos tienen. Y todo cristiano debe medir lo que se escucha para poder reconocer si eso es de parte del Señor y de su palabra, y entonces querer ser parte de esa iglesia por esa razón. Es un asunto voluntario. Es un asunto de someterse a lo que el Señor ha dicho en su palabra y de lo que nosotros estamos diciendo. Esto es lo que el Señor dice. Y la gente que viene y quiere ser miembro dice, y yo estoy de acuerdo que eso es lo que Dios dice, y me someto a esa enseñanza. Así que esto implica algunas cuestiones. Así como el ser creyente implica tiempo y también discipulado, el ser voluntario implica discipulado que ayude a aclararle qué es lo que nosotros somos, qué creemos, cuáles son nuestras convicciones, cuáles son nuestros distintivos, porque ese punto es importante. No tiene que estar de acuerdo con todo, por supuesto, con las cosas fundamentales, pero tiene que estar dispuesto a someterse a todo lo que creemos. Porque aunque respetamos su libertad para poder ver cosas en la Escritura y quizás decir, en esto todavía estoy luchando, está muy bien que luches
Y tu deber no es decir que sí porque los hombres te lo pedimos. Tu deber es tener que ver que eso dice la palabra de Dios. Y tú puedes ser parte de una de nuestras iglesias si realmente lo ves y te sometes a eso diciendo: estoy en la lucha, todavía no estoy convencido, pero me someto y prometo no enseñar nada equivocado ni crear división, porque entiendo que esta es la doctrina de esta iglesia y voluntariamente me uno a esta iglesia. A mí me gusta decir, ser miembro de una iglesia es un asunto obligatorio, pero de qué iglesia vas a ser miembro es un asunto voluntario, porque te haces miembro, quieres ser miembro basado en lo que se enseña en esa iglesia. ¿Sí? Así que ese es el aspecto de voluntario. Y finalmente comprometido, que está dispuesto a saber que ser miembro de una iglesia no es venir a recibir, no es venir a que te den, a ver qué puedo obtener. Ser miembro de una iglesia es obtener y recibir de tu iglesia, pero ciertamente es tener que ponerte la ropa de un sacerdote como piedra de este edificio y tener que hacer lo que Dios te llama a hacer. No es cuántos te llaman, sino por quiénes te estás preocupando. No es cuántos te celebraron tu cumpleaños, es si tú te preocupas y animas a otros cuando celebran su cumpleaños. No es si alguien te llamó cuando tu esposa estaba enferma, es si tú llamaste y velaste por ellos cuando tu esposa estaba enferma, cuando su esposa estaba enferma. Y cuando uno aprende a cambiar esa visión, eso es una parte importante, porque les voy a decir algo, mis hermanos amados, nadie puede estar satisfecho cuando piensas que una iglesia te va a resolver todos los problemas y que lo que tú esperas es una iglesia perfecta donde no hayan errores, no hayan conflictos, no hayan problemas, porque nunca vas a encontrar esa iglesia. Y vas a caminar y peregrinar por la tierra buscando algo que nunca vas a encontrar. Porque se encuentra una iglesia por su doctrina y luego decides que esa sea tu iglesia y te entregas a esa iglesia a través de servir, amar y arreglar las cosas que no estuvieran bien. La iglesia no es buena o mala por sus pastores. Los pastores tienen una parte muy importante, una incidencia muy importante. Pero la iglesia tiene mucho que ver con los miembros. Por lo tanto, la persona que quiere ser miembro tiene que estar completamente convencida de esa verdad. Y esto se hace, ya les dije, tiempo, discipulado, pero también entrevistas y conversaciones. Porque esto está siendo examinado ¿por quién? Díganmelo ustedes. Los pastores. Porque aunque los miembros están mirando, los miembros están interactuando, soy yo el que tengo el deber de preparar los asuntos de antemano, ¿sí o no? Y cuando yo voy al primer paso, que otra vez es proponer al candidato, cuando yo propongo al candidato, entonces yo lo estoy proponiendo porque yo ya examiné previamente estas tres cosas. Yo ya vi que ellos son personas que manifiestan ser creyentes. Lógicamente, ni porque un pastor lo vea o lo crea significa que él es creyente. Solo el Señor conoce a los que son suyos, pero puedo con limpia conciencia decir, lo veo perseverando, veo su lucha con el pecado, lo veo firme, lo veo dispuesto a aprender, se ha sometido a nuestra enseñanza y lo veo entendiendo que el rol que él tiene en la iglesia es el rol de no esperar recibir lo de la iglesia perfecta, sino es venir a dar y ponerse las botas y sumarse a este ejército. Si yo lo veo con una limpia conciencia, lo traigo delante de los miembros, digo, hermanos, yo quiero presentarles a fulano de tal. Fulano es un hermano fiel, he tenido la oportunidad de hacer esto. Así como Bernabé trajo a Pablo delante de los apóstoles, ¿se acuerdan? Y yo lo traigo delante de ustedes. Y ustedes lo miran, lo escuchan, pero ahora, después de escuchar lo que yo tengo para decir, ustedes tienen un deber. Hermanos amados, no es bíblico, no es del Nuevo Testamento y no es de la iglesia de Cristo aceptar las cosas en una fe ciega. Es que yo respeto a mi pastor. Yo quiero que la gente me respete. Y quiero que la gente me ame. Y quiero que la gente me crea cuando yo digo algo. Pero ese no es lo que yo exijo.
ni lo que debería exigir, ni aceptar. Porque ellos tienen un deber delante de Dios. Y el deber no le va a hacer preguntarles, ¿le creíste cuando tu pastor dijo que él era un creyente? No, no le creí. Qué mal, ¿cómo no creíste lo que tu pastor dijo? Eso no es lo que el Señor les va a preguntar. Por ese hombre que levantaste la mano, comprobaste que era un verdadero cristiano, no solo escuchando las palabras de tu pastor, sino tomándote el tiempo para escuchar su testimonio de vida, evaluarlo en silencio. ¿Te tomaste el tiempo para hacer eso? No. Entonces estamos hablando de otra cosa. La iglesia no ama ni protege a sus pastores cuando nos da una fe ciega. Sé que en esta cultura estoy hablando a lo que es contracultura, porque se sienten orgullosos los pastores que dicen, mi iglesia confía en mí, confía en mis decisiones, confía en lo que yo hago. Eso es lo que deberías buscar, pero no al precio de una fe ciega, sino porque se comprueba que lo que tú dijiste otra vez es verdad, que hiciste tu trabajo, que te tomaste el tiempo de discipular a esa persona y que cuando lo recomiendas porque realmente hiciste lo que tenías que hacer. Y la gente que hace lo que tiene que hacer, simplemente vuelves a ganar respeto delante de ellos porque dicen, otra vez mi pastor recomendó a alguien que realmente muestra frutos de ser un cristiano. Otra vez mi pastor nos recomendó a alguien para que sea un pastor que ha sido comprobado que es un hombre fiel y que ama al Señor. Esa es la confianza, ese es el descanso que uno tiene. No de que la gente acepte lo que yo digo porque tuve éxitos en otras ocasiones. Es porque en todas las ocasiones ellos pueden comprobar que lo que estoy diciendo es algo conforme a la verdad. Eso le da respeto a un pastor después de muchos años. Espero cuando ya sea viejito y me muera, que digan, 50 años fue pastor y nunca permitió que creyéramos lo que él decía ciegamente. Compruébalo, míralo en la escritura, contempla lo que estoy diciendo. Y cuando lo contemplaban, sin pompa, sin voces, sin nada, simplemente algo en el pecho de esa persona creció en confianza hacia ese hombre. No porque demandaba, créeme lo que yo te digo, ¿confías en mí o no? Sino porque confío en ti. Por eso hago lo que Dios me llamó a hacer, comprobar. Así que el segundo paso es, al igual que como vimos, comprobar. ¿Qué es lo que tiene que comprobar la iglesia? Otra vez, aquí se vuelve a repetir este primer punto que aquí hablamos de que era algo eterno, que se repite constantemente. Hermanos, si una iglesia no entiende el evangelio, ¿cómo va a reconocer cuando alguien lo ha abrazado? Porque podrían exigir cosas que los fariseos exigen, ¿sí o no? Muy temprano en nuestra historia como iglesia, me acuerdo todavía la reunión, estábamos reunidos y una de las hermanas, fieles hasta el día de hoy, pero todavía muy celosa con todo eso, dijo, pastor, yo no pienso que debemos recibir a la hermana fulanita porque ella todavía se pone triste de vez en cuando y se le nota en el culto. Yo dije, buen punto. Ustedes no se ponen tristes. Ustedes no luchan con su pecado. Ustedes no están en medio de un conflicto. Ustedes no han venido a la iglesia después de tener un problema matrimonial y quizás tu carita no está como siempre. Sí, pastor. Y entonces, ¿por qué les exigimos a los que van a entrar cosas que nadie nos exigió a nosotros para entrar y que ni siquiera ahora que estamos adentro lo podemos vivir? Es cierto, pastor. No, es que yo necesito 10 años de testimonio para mostrar que es alguien que ha nacido de nuevo. Contigo nos bastaron 2 meses porque te conocimos antes y vimos que lo que Dios había hecho en tu vida era un milagro. ¿Por qué pones algo que a ti no se te demandó? ¿Por qué exiges algo
que Dios a ti no te lo pidió y que el Evangelio no te lo pide. Pongamos principios, pero no los pongas más alto que Dios pensando que con eso vas a proteger la iglesia. Ahora, yo quiero pensar bien y te dije que esta clase iba a ser corta, pero me es imposible no hablar mucho de esto. Pero piensa en esto. Si lo único que tuviéramos para poder cuidar la santidad de la iglesia fuera el aceptar miembros, es decir, quiero decirlo de esta manera, si la santidad de la iglesia solo dependiera que tengamos muchísimo cuidado de no aceptar inconversos en entrada, porque básicamente es como cuando te casas, vamos a decir así, te casaste, pues salado, tendrías que haber visto antes. Si solo eso lo tuviéramos en la iglesia para proteger la santidad de la iglesia, y que muchas personas lo entienden así, por eso ponen la vara tan alta, conversiones, que no queremos que se nos filtre nadie inconverso aquí. Y yo respeto eso, y yo quiero eso, que no se nos filtre ningún inconverso aquí. Pero te voy a decir una cosa, el patrón que Dios nos dio es un patrón en donde ya se nos afirma que se van a filtrar inconversos. Porque no importa si pasan muchos años, si hay muchas pruebas, si ha dado testimonio por 10 años, no importa cuánto tiempo esperes, la única prueba para ver si alguien es cristiano es su perseverancia hasta el fin. Y a menos que estés dispuesto a tener una iglesia de abuelitos solamente, que ni siquiera eso lo pone como certeza, tu responsabilidad es creer lo que ves en los principios que puedes juzgar de una manera conforme al Evangelio. Yo veo a este hombre, lo he conocido un tiempo suficiente, profesa el Evangelio, lo vive de la manera que él está haciéndolo en su vida, en su familia, trata de vivirlo. Quizás no es un cristiano, quizás no haya nacido de nuevo, pero hoy no lo podemos saber. Lo que sí sé es que el estándar es claro y que él cumple con ese estándar. Pero si él, después de ser recibido como miembro, no vive como un cristiano, hay otra forma de resolverlo. Y para eso es la disciplina eclesiástica. Como la entrada es imperfecta, y déjenme decirlo bien, no imperfecta porque Dios la hizo imperfecta, es porque nosotros estamos en una condición imperfecta. Ojalá pudiéramos ver el alma. Sería facilito, inconverso, inconverso, creyente, inconverso, ¿sí o no? No, tú no, después vuelve, ya es creyente, ahora sí. Sería perfecto, ¿sí o no? Y aún así tendríamos problemas dentro de la iglesia y seguiría habiendo pecado y conflictos. Pero no tenemos eso. Y al no tener eso, nosotros entonces tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es aceptarlos, siendo conscientes de que aún nosotros podríamos ser inconversos. Y que la muestra es que el amor al Señor, el pedir perdón por los pecados que cometemos, el volver al Señor constantemente cuando se nos reprende, cuando el Señor nos pone la mano encima, volver a Él y decir: Señor, perdóname, fui un necio. Es lo único que tenemos, que en tu propia vida tú tienes y yo tengo. Aún siendo ministro, a veces me he preguntado, no porque dude todos los días de mi salvación, pero cuando me puedo ver como realmente yo soy, me pregunto, ¿realmente conozco al Señor? Porque yo sé que aún un inconverso puede enseñar, puede predicar, puede dar clases, puede hacer muchas cosas y puede aparentar algo, pero realmente lo conozco. Y el único consuelo que viene a mi alma cuando hay un desconsuelo, cuando uno se quiebra mirando lo que es diciendo: Señor, es que si yo no te conociera, no volvería a ti. Y yo no quiero vivir lejos de ti. Yo no quiero desagradarte. Por favor, evalúa mi alma, quebrántame. Y cuando uno es consciente de esa verdad, es cuando uno dice: yo sé lo que soy, sé lo que no tengo, sé lo que la gente piensa que soy, y en realidad no lo soy. Tú sí me conoces, pero hay algo que está en mi alma. Volver a ti
amarte y estar dispuesto a volver a luchar con mi pecado, es algo que solo puede venir de ti. Y mi alma se vuelve a consolar. Y vuelvo a recordar, no son los pecados que cometí, ni siquiera los que tengo el potencial de cometer. Es que yo ya no soy el mismo. Y yo voy a volver a ti, porque allí es donde yo pertenezco. Hermanos, si esta fuera la única manera de ver quiénes son cristianos, yo entiendo ese palo bien alto y esperar toda la vida antes de poder ingresar a alguien. Pero no es lo único que tenemos. Tenemos la disciplina eclesiástica y mantenemos un balance correcto entre creer. Tenemos que ser crédulos. Tenemos que gozarnos cuando alguien dice que ha conocido al Señor. Tenemos que gozarnos cuando alguien confiesa su fe. Tenemos que creer y tenemos que pensar bien de esa persona, a menos que después de comenzar a caminar su vida cristiana, simplemente muestre: tú no conoces al Señor. Por eso damos gracias al Señor por la sabiduría con la que Él ha establecido su iglesia. Después de comprobar, como también el paso anterior, está la votación. Una votación solemne en donde la iglesia tiene que ser preguntada: ¿reconoces a este hombre como alguien que ha nacido de nuevo? Ese sí o ese no, les vuelvo a repetir, no es un acto de democracia. Es un acto de responsabilidad delante de Dios. Porque Dios te dio ese deber. Y decir que no, porque no te tomaste el tiempo para conocerlo, no es justificable delante de un Dios que te dio libertad para que hagas cumplir lo que Él mandó. La iglesia está activa, la iglesia trabaja, la iglesia tiene responsabilidades. Y eso es algo que nuestras iglesias siempre tienen que saber. No, yo no me siento más honrado porque crean lo que yo digo sin cuestionarlo. No, me siento honrado cuando te he enseñado que aún yo me puedo equivocar, pero que tú tienes un deber y una responsabilidad delante de Dios, y es ser fiel a lo que Dios dice en su palabra. Así que ellos votan, y otra vez, como al principio, se cierra este proceso en ese recibimiento formal. Recibimiento formal en la membresía. Esto se puede ver de muchas maneras diferentes. La forma en la que se ve en nuestra iglesia local es que un domingo por la mañana, después del sermón, durante el culto, pero después del sermón, se llama a la persona que ha vivido el proceso por el que ya hemos votado, todo lo que ya está, y se le hacen preguntas formales delante de todos. ¿Te suscribes y te sometes a la confesión de fe de esta iglesia? Sí. Y entonces, voluntario. Damos fe de que has nacido de nuevo, porque lo has profesado públicamente y también en tu bautismo. ¿Estás dispuesto a amar al Señor entregándote de manera regular a nuestros cultos, dando testimonio de Él en el mundo? Sí, pastor, me comprometo solemnemente. Y te comprometes a amar a tu prójimo, a aquellos que están en la iglesia, a cuidar sus almas, a velar por sus necesidades. ¿Te comprometes? Me comprometo solemnemente. Y te comprometes a amar al prójimo que no es parte de esta iglesia, pero que son nuestros hermanos, a reconocerles, a servirles, a orar por ellos en cuanto sea posible para ti. Sí, pastor. Y te comprometes a amar a tu prójimo inconverso, para dar testimonio delante de él de este evangelio que tú dices creer. Sí, pastor, me comprometo. Si te comprometes, entonces eres recibido formalmente en nuestra membresía. Y entonces se firma el pacto de membresía y esa persona es contada como una persona dentro de nuestra iglesia. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a terminar aquí nuestra clase. Esta fue la segunda actividad de la iglesia. Nos quedan 3 y 4, así que ténganme paciencia.
Vamos a la número 3 en la lección que viene y vamos a la número 4 en la última lección.